Vos fijate las distintas variantes en donde encontramos que la palabra de Dios no se limita a páginas que podemos leer de nuestra Biblia nada más. La palabra de Dios estuvo en el momento de la creación de los cielos y de la tierra. La palabra de Dios estuvo con los profetas. La palabra de Dios estuvo y está en los cielos esculpida. Y la voluntad de Dios sigue siendo estar comunicados con su gente. Entonces llegó el momento de que Él decidió comunicarla, pero dejarla por escrito. Y vamos a leer en Éxodo, capítulo 31, el momento en donde Dios le pide a Moisés que suba a un monte, ¿sí? Porque era el momento de empezar a escribir parte de su palabra. Cuando el pueblo entonces salió de Egipto, estaban en el desierto, ¿no? Lograron lo que ellos le habían pedido, ¿sí? El pueblo hebreo salió de Egipto, estaban en el desierto. Dios le habló a Moisés y le pide que suba al monte Sinaí. Ahí le dio la ley en unas tablas de piedra, escrita, palabra de Dios escrita en unas piedras, en unas tablas de piedras. Y lo vamos a leer, un versículo nada más que muestra que a uno se le puede erizar la piel imaginándose este momento. En Éxodo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Él mismo esculpió en la piedra sus primeras palabras escritas para el pueblo que estaba en el desierto. Y el encargado de llevar estas piedras fue Moisés. En Éxodo 32, en el siguiente capítulo, una vez que Moisés recibe las tablas escritas con el dedo de Dios, mirá qué linda figura, ¿no? Porque sabemos que Dios no tiene dedo, pero imaginarte que es Dios mismo que le escribió. Dios mismo le escribió en esas tablas. En Éxodo 32, en el versículo 15, camino de vuelta, dice en el 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, sigue diciendo el relato, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio un becerro hecho por este pueblo, ¿no? Y vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés al ver esto. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Mira esta situación, quebró las tablas que el mismísimo Dios había escrito con su palabra. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Que este pueblo se quedó sin la palabra de Dios porque estaban las tablas rotas? Por supuesto que no, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, trasciende unas tablas rotas o no, pero Dios seguía estando, los profetas seguían estando, y eso era lo esencial. Vayamos al capítulo 34 de Éxodo, 2 capítulos más adelante, a ver qué pasó luego de esta rotura de las tablas escritas por el mismísimo Dios. Dios le habla de nuevo a Moisés y fíjate lo que dice en el 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras,
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. No pasó nada, ¿sí? Alisate 2 tablas de nuevo, igual que las primeras. Versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés hizo lo que le dijo Dios, ¿sí? Le dio su palabra, él lo cumplió, él la cumplió. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Saltemos al versículo 27, porque le empieza entre medio, entre el versículo 6 y 26, le empieza a narrar las leyes que el pueblo tenía que cumplir. Pero en el versículo 27 culmina Jehová diciéndole a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Ya no lo escribió el mismísimo Dios. Dios es como que le dictaba a Moisés y Moisés escribía. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés lo escribió ahora, pero Dios le estaba dictando sus palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mira qué linda imagen también, ¿no? El adversario y sus seguidores desean que la palabra, que la voluntad de Dios no sea conocida por nada del mundo. Pero Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta nuestros días actualmente, no deja de comunicar su voluntad, no deja de hablar su palabra. Primero fue en forma hablada a los profetas y luego la empezó a dejar por escrito. Así como Moisés sería en lugar de Dios hablando las palabras que Dios le iba a decir y qué hacer, para hablar al faraón en el momento que lo mandó a Egipto, la Biblia que nosotros tenemos escrita también es la boca de Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es la comunicación de Dios en forma escrita. Y esta palabra de Dios escrita, ¿sí?, es tan poderosa como la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Es tan poderosa como la palabra de Dios que le dio a los profetas. En 2 de Pedro capítulo 1 vamos a ir al Nuevo Testamento, porque además de en el Nuevo Testamento leer que esta palabra de Dios sea escrita o hablada, o la que permitió la creación de los cielos y de la tierra, vive y permanece para siempre, también nos dice en 2 de Pedro 1, desde el versículo 19 y 21, cómo es la palabra de Dios y de qué manera llegó a nuestras manos. 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es el momento que retorna nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento tenemos que estar atentos. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que la profecía fue traída porque los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les habló Dios
al espíritu de cada uno de estos santos hombres e hicieron lo mismo que hizo con Moisés. Le habló su palabra y Moisés escribió sobre las tablas. Dios le habló la palabra a santos hombres de Dios y ellos escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, recibiendo revelación, recibiendo la palabra de Dios para que ellos lo pudieran escribir. En 2 de Timoteo, capítulo 3, reafirma también esta idea de que no fue traída por voluntad humana, porque es Dios hablando su palabra y dejándola en forma escrita. En el versículo 16, 2 de Timoteo 3, 16, dice que toda la escritura, todo lo que nosotros vemos escrito, es inspirado por Dios. Y hay traducciones que esta palabra inspirado dice respirado de Dios. Fue inhalado desde dentro de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, que es para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Con este propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto de perfecto significa que tiene todas las herramientas necesarias para vivir, ¿sí? No le falta nada. La palabra de Dios no puede ser destruida. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El adversario puede querer que Dios ya no comunique su palabra, que la gente no lo conozca, pero mientras que haya tan solo una persona en comunión con Dios, esto no va a suceder. La palabra de Dios permanece para siempre a pesar de cualquier circunstancia, porque nuestro Dios es por siempre. Dios es su palabra misma. El mismo Jesucristo, no podemos dejar de mencionar a Jesucristo, por eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. El mismo Jesucristo nos enseñó, sí, podemos leer en los distintos evangelios, cómo movernos con la guía de la palabra de Dios en nuestro corazón, con la guía de la revelación de la palabra de Dios en situaciones particulares y también con la guía de la revelación de Dios escrita en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra escrita, se le dedicó el tiempo para conocerla, pero también aprendió a escuchar la palabra de Dios revelada directamente de su Padre para poder hacer o decir en distintas situaciones, guiarse en el andar a través de la palabra de Dios revelada y también escrita. En Lucas 2, versículo 40, leemos que desde chiquitito, hablando de Jesucristo, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él le dedicó el tiempo para conocer cuál era la palabra de su Padre, cuál era la voluntad de su Padre, la voluntad escrita, pero también la voluntad revelada, no escrita, hablada directamente a él. En Juan, capítulo 12, versículo 50, vemos uno de los tantos ejemplos donde Dios le habla a Jesucristo y Jesucristo dice que se guiaba por lo que el Padre le decía. Y tal vez no lo decía, pero lo actuaba, lo andaba. En Juan 12, versículo 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, palabras de Jesucristo, acá escrito en la palabra de Dios, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es el andar de nuestro mayor y máximo y único ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él andaba en la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios escrita y andaba también en la palabra de Dios revelada directamente a él. Luego que Jesucristo, que el Cristo, entregase su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad
y ascendió al Padre, donde se encuentra en este momento, esperando retornar cuando el Padre lo decida, sigue trabajando como cabeza de la iglesia, ¿sí? Sigue trabajando como guía de cada uno de los hijos de Dios que formamos su cuerpo. Todo hijo de Dios que confesó y creyó lo que dice Romanos 19, y te lo recuerdo porque siempre lo decimos y lo repetimos nuevamente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesamos y creemos esto, ya somos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu que recibió, que le creó Dios a Adán. Ese espíritu que tenían los profetas sobre ellos. Ese espíritu que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo espíritu, pero con una diferencia. Es incondicional. No lo podemos perder. Una vez que somos hijos en esta era de la gracia, tenemos Espíritu Santo, más allá de estar en comunión o no con nuestro Dios. Todos los hijos de Dios, sin excepción, tenemos Espíritu Santo dentro nuestro. Este Espíritu que llevamos todos y cada uno de nosotros nos permite la comunicación perfecta con nuestro Padre. Esa comunicación que Jesucristo tenía con su Padre, que es nuestro Padre, esa misma comunicación podemos tener nosotros. No solo tenemos que contar con la palabra escrita al día de hoy, sino que por tener Espíritu Santo, el don de Espíritu Santo dentro nuestro como hijos de Dios, tenemos que contar con la palabra de Dios revelada a través de una de las manifestaciones que tiene el don que nosotros recibimos de Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 podemos leer las manifestaciones que tiene este don de Espíritu Santo recibido, dentro de los cuales podemos ver que la comunicación con Dios para poder recibir su palabra es directa con cada uno de nosotros, con cada hijo de Dios. Versículo 6 del 1 Corintios 12 en adelante. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Te recuerdo que esta palabrita a otros en otra oportunidad habíamos dicho que quería decir que para otro provecho. Para otro provecho, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Para otro provecho, el hacer milagros. Para otro provecho, profecías. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas y a otra, interpretación de lenguas. Pero todas las cosas, ¿quién las hace? Uno y el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno, no a algunos, ¿sí? A cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Las manifestaciones del don de Espíritu Santo están a través de todas estas manifestaciones que mencionamos y leímos recién. Necesitamos pedirle a Dios que nos revele su palabra. ¿Por qué? Por medio de la palabra de sabiduría, por medio de la palabra de ciencia, por medio de la profecía. Estas manifestaciones, principalmente estas 3 manifestaciones, es recibir la palabra de Dios para saber qué hacer, para poder conocer qué sucede, para poder saber qué decir. Y eso es recibir la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tiene el poder y está en nosotros. Este Espíritu Santo manifestado de estas maneras está en nosotros. También vamos a leer en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 2, ¿sí? La importancia que tiene que nosotros tomemos conciencia de lo que nosotros recibimos cuando confesamos y creemos, cuando somos hijos de Dios, como cuando renacemos del Espíritu de Dios.
Y para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que conocer qué es lo que realmente tenemos. Si nosotros no sabemos que al ser hijos de Dios tenemos disponible este Espíritu Santo con estas manifestaciones, ¿cómo utilizarlos? Tenemos que conocer. Y eso está plasmado en la palabra de Dios, revelada y escrita. En 1 Corintios 2, versículos del 9 al 14, hablando del maravilloso Espíritu y la función que tiene y la importancia que tiene. Dice, antes bien, en el versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros que tenemos Espíritu Santo dentro somos los que tenemos la posibilidad de recibir lo que Dios nos quiere decir. A través de la palabra de ciencia, a través de la palabra de sabiduría, a través de la profecía. Si decidimos internamente e individualmente que la palabra de Dios revelada, escrita, abunda en nuestros corazones, entonces la palabra de Dios revelada directamente al Espíritu Santo dentro nuestro también va a abundar en nuestras vidas. Más palabra escrita conocemos, nuestro espíritu va a estar más nutrido y nuestros oídos espirituales más atentos para poder recibir la palabra de Dios revelada para distintas situaciones, tal cual lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta es una pisada que nosotros tenemos que procurar imitar de nuestro Señor Jesucristo también. Te recuerdo que habíamos leído que toda la Escritura era inspirada por Dios y tenía un fin. Esto lo habíamos leído en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. El fin era que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra, toda esta escritura que era inspirada por Dios. Y en Filipenses, capítulo 3, ya que nosotros somos hijos de Dios y recibimos el Espíritu Santo y procuramos nutrirnos de la palabra de Dios escrita para poder abundar en la palabra de Dios revelada a nuestro espíritu a través de las manifestaciones del don de Espíritu Santo, nosotros somos hombres de Dios perfectos. Tenemos todas las herramientas. Y en Filipenses 3, versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dios no tiene problema de hablarnos directamente a nuestro espíritu para que nosotros conozcamos qué hacer, qué decir y cómo proceder, o conocer una determinada situación. Porque eso es una de las tantas herramientas que tiene el don de Espíritu Santo que tenemos todos los hijos de Dios. En 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13, vamos a seguir leyendo que algo más y maravilloso que es la palabra de Dios para que cuando la hablemos y actuemos en función de la palabra de Dios, ¿sí? Y que Dios nos diga qué hacer, qué decir, que recibamos esa palabra de Dios revelada, hablada a nuestro espíritu, podamos entender lo mismo que dice este versículo, 1 Tesalonicenses 2,
versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, imagínate que nosotros hablemos a las personas, ¿no? La palabra de Dios que recibimos y que tenemos disponible también en forma escrita. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿de quién? Palabra de Dios, no nuestra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios fue escrita en los cielos. La palabra de Dios fue dada a los profetas. La palabra de Dios fue revelada para ser escrita por santos hombres de Dios. La palabra de Dios fue vivida exactamente por nuestro Señor Jesucristo, su primogénito Hijo. La palabra de Dios sigue siendo dada a nosotros a través de las manifestaciones del don de Espíritu Santo que llevamos dentro en cada uno de nosotros, de los hijos de Dios. Y para terminar, último versículo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo en los antiguos escritos es la palabra griega logos, que significa palabra. Entonces, este versículo podemos leerlo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay una versión muy hermosa de la Nueva Traducción Viviente de este versículo 1 del capítulo 1 de Juan, que traduce de esta manera, para que no haya dudas, En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra es de Dios, y Dios es su palabra. Dios te bendiga. Por eso, Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por habernos dejado nuevamente, te agradecemos por habernos dejado tu palabra disponible para que podamos acceder a vos con total tranquilidad, sabiendo que desde ahí tenemos todas las instrucciones necesarias para nuestra vida, las instrucciones necesarias para prestar un servicio cristiano, y todo lo que se nos ocurra tenemos las respuestas conforme a tu voluntad desde tu palabra. Gracias, Dios, por confiárnosla, por dárnosla sin ningún tipo de problemas, y porque a través de ella, tenemos el poder que proviene de vos. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esto. Amén. Amén.